Estamos entonces en la lectura en Juan capítulo 14, versículos 25 al 27. Vamos a leer, ustedes me siguen con la vista, el que quiere leer conmigo no hay problema. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mis paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miedo ahí en el original, en la traducción al griego es cobardía, pero un poco más que el miedo. Es ese miedo que paraliza y que no hace que no podamos actuar. Es ese miedo que nos deja quietos. Es esa cobardía. Es una cosa es temer, pero ponemos nuestras fuerzas y nuestra confianza en Dios y hacemos. Y otra cosa es esa cobardía que nos deja estáticos, que nos deja quietos. Tenemos que saber cuando nuestro corazón está quieto. A veces está quieto o aquietado, no por cobardía, pero tenemos que saberlo para poder estar en la obra, para poder estar con los hermanos. Es bueno reunirse acá. La iglesia se reúne en un lugar, pero este lugar no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. A veces confundimos. Es típico del catolicismo confundir la iglesia con el edificio. Pero la iglesia somos nosotros, los miembros del cuerpo espiritual de Jesús. Amén. No tiene tanta importancia este lugar. La importancia la tiene la iglesia, nosotros. Si mañana nos reunimos en el medio del parque sin construcción alguna, es una iglesia reunida en el parque. Amén. Amén. Tengamos presente eso, hermano. Porque debemos querer estar con los hermanos, porque el que ama a Dios ama también a aquellos que por Él fueron engendrados. Por eso un cristiano aislado es un cristiano que no está amando como Dios manda. Porque tenemos que tener el deseo del encuentro con el hermano, de amar al hermano, de estar conectados con el hermano, para saber qué le falta. Porque ¿se acuerdan cómo sabemos que somos de la verdad? ¿Se acuerdan de la prédica hace un par de domingos? ¿Cómo sabemos que somos de la verdad? Cuando amamos de hecho y no de palabra. Amén. Habíamos leído Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Recuerdan? Lo leyó el hermano Elías. Pero cuando venga el Espíritu verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrían o que habrán de venir. Ahí hará saber, en el original es anunciar, proclamar, declarar. No es una promesa para predicción, no para predecir el futuro esto. Va a ser esa guía, ese anuncio para llegar a la plenitud de la verdad en este tiempo revelada en partes en el primer siglo hasta el 95-100 después de Cristo, donde se cierra el canon, donde se cierran las escrituras. Entonces les iba a hacer saber todo lo que debían escribir y que había sido revelado. Iba a revelar todo lo divinamente establecido para que los apóstoles pudieran escribir.
Dios, la palabra inspirada. ¿Inspirada por qué? Por Dios. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Y ya en Juan entonces 14:25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Estaba todavía, pero se estaba despidiendo. Y él en esta despedida hace promesas. Sigue consolando, sigue apoyando, porque él sabía lo que había en los corazones de los apóstoles cuando él estaba anunciando o venía anunciando que ya no iba a estar con ellos. Si nosotros nos vamos al versículo 25, el consolador, el paracletos, es uno que viene a ayudar, es un consolador, es principalmente un intercesor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, intercede, es un intercesor. Es un abogado, defiende nuestra causa. ¿Ante quiénes? Ante todos. Pero fíjense que él dice, el Señor dice, enviará otro. Hay otro, es otro de la misma especie. ¿Sí? El versículo 16. Yo rogaré al Padre, estamos en Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Ven que dice otro ahí? Consolador, para que esté con vosotros cuando un ratito, para siempre, para siempre. Ven que no hay que hacer nada para saber que tenemos el Espíritu, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para tener el Espíritu morando en nosotros de Dios? Creer. No hay nada que tengamos que hacer para que confirme la presencia del Espíritu. Cuidado. Si la presencia del Espíritu se manifiesta en obras en nosotros, por ejemplo, amar al hermano, en esto sabemos que somos de la verdad. En esto sabemos que creímos y somos cristianos genuinos cuando amamos al hermano. ¿De palabras? No, de cómo, de hecho, en verdad. Ahí en el original otro, es otro de la misma clase. Otro de la misma clase, es de la misma esencia que Jesús. Pero que tomaría su lugar en nuestro corazón y seguiría la obra de Jesús. Jesús iba a estar y está en carne con su cuerpo, cuando había encarnado a la diestra de Dios, con todo el poder, con toda autoridad en el cielo. Pero el abogado, el Espíritu de verdad, mora en nosotros y nos guía, y nos quiere guiar, y nos quiere llevar a toda la verdad. ¿A qué toda verdad? Porque si no podemos en nuestra carne o en nuestro orgullo o en nuestra mente, en nuestra jactancia, podemos empezar a creer que el Espíritu me va a llevar a mí a verdades, inclusive verdades que no se han dicho. Lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a la verdad de la palabra escrita, llevarnos a la verdad de la palabra de Dios. Quiere que la entendamos y quiere que la entendamos bien y quiere que la vivamos y quiere que la vivamos bien. Eso, a esa verdad nos lleva el Espíritu Santo, a la verdad de la palabra escrita. Pastor, escucho a veces que traen verdades, revelaciones, son mentiras. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios.
Dios no quiere revelar su palabra y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo, por su palabra escrita, en la autoridad de Cristo. Amén. Muy bien. Uno de la misma clase, otro. Hay otro. De la misma esencia, el Padre y el Hijo. Este es uno de los oficios del Espíritu Santo. La obra. Él mismo prometió a los apóstoles hablar por ellos y en ellos. Acompáñenme a Marcos 13, capítulo 13, versículo 11. Marcos 13. Marcos 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Esta promesa que está dada para todos los tiempos y también para un futuro escatológico, cuando las cosas estén muy complicadas y seamos entregados, y aquellos que estén sean entregados a los tribunales de justicia y perseguidos, no se preocupen por lo que van a decir, ni lo piensen, porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes o por medio de ustedes. Qué hermoso. Qué importante saber que contamos con este abogado viviendo en nosotros, morando, viviendo en nosotros. Cristo prometió rogar al Padre para que le fuere dado. Ahora Juan, él ruega al Padre para que el Padre envíe el Espíritu. Ahora acompáñenme a Juan, un poquito más adelante, 16:7, capítulo 16, versículo 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero antes había dicho que iba a rogar al Padre para que envíe el Espíritu Santo, y acá dice, os lo enviaré. Por eso se le dice al Espíritu Santo también el Espíritu de Cristo, porque lo envía a Cristo. Pero ruega al Padre para que lo envíe. ¿Ven el acuerdo? ¿Ven la deidad? Yo lo enviaré, pero rogaré al Padre para que lo envíe. El acuerdo, en unidad completa, la Trinidad, obrando en acuerdo, y todos con la autoridad de Dios, un Dios revelado en tres personas. Seguimos en Juan capítulo 14. Recuerden que estamos recorriendo del 25 al 27, pero vamos un poquitito más arriba al contexto. Versículos 23 y 24. Debemos advertir, hermanos, darnos cuenta de la condición de aquellos a quienes se les enviará el Espíritu. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
¿Ven la condición a la que va? La condición para los cuales se envía el Espíritu Santo. Que hay una condición para la persona que va a tener el Espíritu Santo. La primera condición es el que me ama. Es más, el que me ama mi palabra guardará. La relación entre amor y obediencia. Yo no puedo, hermanos, decir que amo a Dios y andar en desobediencia como si nada por mi vida. Porque el que me ama guardará mis mandamientos. Es responsabilidad, ¿no? Debemos examinarnos, hermanos. Y después dice, en una forma contraria, el que no me ama, mi palabra no guardará. El que me ama, obedecerá. El que no me ama será un desobediente rebelde. Quizá cree que es de Cristo, pero su vida no muestra que es de Cristo. Entonces se establece la diferencia entre los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Y dice, los que aman a Dios van a ser obedientes a mi palabra. Y los que no me aman, los que no aman a Dios van a ser desobedientes a su palabra o a su palabra. Y a los que son obedientes a su palabra y aman a Dios y por eso son obedientes, el Espíritu Santo es enviado a habitar en esa persona, en quien creyó en Cristo, ama al Señor y es obediente al Señor. Pastor, pero hay veces que alguien puede estar alejado, sí, es verdad. Si es un hermano, si es un creyente genuino, va a volver al camino. Por eso siempre debemos estar buscando, pidiendo, convocando, llamando al que está alejado, aunque se reciba la negativa, aunque se reciba rechazo. A veces se puede pensar o puede pensar la persona que está alejada cuando se le dice vení, se lo invita. Puede pensar que se lo está enjuiciando, que se lo está molestando, pero es para el bien de ella. Es para el bien del hermano que está alejado, que vuelva. No para jactancia de nadie. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con Él. ¿Y cómo es el que ama a Dios, hermano? Obediente. ¿Obedientes perfectos? No, Dios no. Dios sabe que vino para los imperfectos. Pero obedientes. En la búsqueda, buscando el rostro de Dios, buscando el camino de Dios, buscando la guía del Espíritu de Dios. Arrepintiéndonos, hermano. Arrepintiéndonos de nuestra rebeldía en nuestro corazón. Esa rebeldía que a lo mejor vivió con nosotros muchos años, vive aún y no la reconocemos, porque no la podemos llamar pecado de rebeldía. Me rebelo contra lo establecido, me rebelo contra lo que me dicen, me rebelo contra lo que me corrigen, me rebelo, quiero hacer lo que yo quiero, pero esto no es de Dios. Porque el Espíritu Santo nos quiere guiar a toda la verdad de Dios.
Y nos quiere guiar a la verdad de Dios para que vivamos la verdad de Dios. Y nos quiere que vivamos la verdad de Dios para bendecirnos. Para darnos cada vez más tarea. Porque si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Y el Señor nos quiere dar mucho. El Señor nos quiere prosperar. Nos quiere prosperar, pero no según el mundo. Hay algo acá que me gustaría compartir con ustedes, el versículo 23 del capítulo 14 de Juan. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le llamará. Oh. Cuando vamos a profundo, hermano, cuando vamos profundo, la verdad que el corazón se estremece. El Padre nos ama cuando nosotros amamos al Hijo. Pastor, pero el amor de Dios no es al mundo, no envió a Dios. No amó a Dios de tal manera al mundo, sí. Lo amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mi Padre le llamará. El que me ama, dice Jesús, también mi Padre le llamará. Wow. El Padre nos ama, el Padre ama al mundo, pero solo desecha su enojo constante contra el impío cuando creemos en su Hijo. Cuando amamos a su Hijo. Anote, por favor, Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. A veces, no. Todos los días. Siempre. Pero ama perfectamente. Vamos a ver este salmo un poquitito en contexto. Un versículo para arriba, yo se lo leo, después se lo doy. Un versículo para arriba, un versículo para abajo, contexto inmediato. Recién leí Salmo 7, versículo 11. Ahora le voy a leer el versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y el versículo 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El Señor ejerce su perfecta justicia, amando perfectamente. El Señor ejerce su perfecta justicia, amando perfectamente. No es como nosotros. Él nos ama, pero es justo. Entonces somos hechos hijos de Dios. Anote Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en el original, en la transliteración al griego, es privilegio. Nos dio el privilegio, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando amamos a su Hijo Jesucristo. De otra manera, pastor, no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? Para algo lo envió. Para que creemos en Él. Que amemos a su Hijo y el Padre me amará. Cuando amo al Hijo, el Padre me ama.
Hermoso. Anote, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hermoso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. ¿Y cómo mostramos que somos sus discípulos? ¿Se acuerdan? Cuando nos amamos los unos a los otros, mostramos al mundo, dice el Señor, que somos sus discípulos. Y cuando amamos al hermano, vuelvo a recalcar, cuando amamos al hermano, amarlo bien, con un amor agape, con un amor que hace el bien, no con un amor que tiene que ver con sentimientos. Mira no me cae bien, mira dónde está, yo no quiero que esté. No es esto el amor de Dios. El amor de Dios es el amor que hace el bien. ¿Y cómo sé que yo soy de la verdad? Cuando amo al hermano, cuando quiero hacerle el bien. Pastor, muchas veces yo quiero hacer el bien y lo toman a mal. Siga adelante, siga haciendo el bien según la palabra de Dios, aunque lo tomen a mal, aunque lo rechacen. O vamos a estar buscando el favor de los hombres, porque si buscara el favor de los hombres, que dice el apóstol Pablo, no serías hijo de Cristo. Versículo 26, estamos en Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a él, mi nombre, con la autoridad y por la mediación de Cristo, en el nombre de Cristo. Así como el Hijo vino en el nombre del Padre, el Padre enviaría al Espíritu Santo en el nombre del Hijo. Hermoso esta relación trinitaria, ¿no? Lo enviará en mi nombre, por mi causa, ¿no? Está diciendo el Señor, para perfeccionar mi obra, porque Él se iba. Él va al Padre, Él debía ser glorificado con esa gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Él iba al Padre. Fíjese estamos en capítulo 14 de Juan, pero en el versículo 18. Leámoslo todos juntos. No os dejaré. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree esto? No los dejaré huérfanos. Voy a venir. Y vino por medio de su Espíritu a morar en nosotros. Hoy el reino espiritual está en nuestros corazones. Va a haber un reino terrenal, literal, del Señor Jesús, reinando y gobernando desde el monte de los olivos. Pero hoy mora, no nos dejó huérfanos. Pastor, me siento solo. Usted no está solo. No solo está solo, usted está viviendo con Dios en su corazón. Y vamos a ver hoy, para ir como cerrando, culminando, dos aspectos de la obra del Espíritu Santo en estos dos versículos que estamos viendo. Versículo 26 de Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él va a hacer algo. Y va a hacer principalmente dos cosas. ¿Qué hará? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dos funciones, dos propósitos.
sus operaciones. Les enseñaré todas las cosas, les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas. Les enseñará no cosas nuevas, les enseñará cada vez con más detalle las enseñanzas de Jesús. Se las va a aclarar. Porque había cosas que no habían entendido los apóstoles, hermanos. Y había cosas que no habían entendido. Y había cosas que, si las escuchaban con mucha claridad en ese momento, no las iban a soportar. Entonces viene el Espíritu, no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Espíritu que les va a aclarar los detalles de todo lo que yo les dije. Porque hoy si los entendieran, si lo entendieran todo completamente, está diciendo el Señor, y se lo parafraseo, ustedes no lo soportarían muchas cosas. Imagínense, hermano, hermana, que mañana el Señor le revela que usted va a tener un infarto o va a tener un cáncer en 10 días. ¿Usted lo soportaría? Sería difícil. O que le va a decir que en un mes usted va a perder un familiar. ¿Usted lo soportaría? En su misericordia el Señor nos va revelando nuestro caminar, los acontecimientos. Porque mientras vamos caminando con Él, vamos siendo más fuertes en fe, más firmes en Él, en Cristo. Y eso que llega, que va a tambalear, pero no va a derribar, no nos va a derribar. Pero el Espíritu venía con autoridad y poder divino, igual que Cristo y que el Padre. ¿Ven que dice todas las cosas? Hace el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre viene en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas acá. Es equivalente al versículo que vamos a ver, está señalando esto. Todo lo que os he dicho. Le va a enseñar y a recalcar y a dar detalles de todo lo que os he dicho. Vamos a leerlo de nuevo, vamos a ser Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estos dos versículos no pueden separarse. Iba a recordar toda la verdad, las iba a revivir en la mente de los apóstoles. ¿Para qué? Esa revelación que en ese tiempo había venido en partes por boca de apóstoles, donde pusieron el fundamento. El fundamento que dice Pablo es Cristo. Hay más fundamento. Él se los iba a recordar, se los iba a volver a pasar por la mente, por el corazón, para que lo escribieran con inspiración divina. Por el aliento que sale, inspiración, el aliento que sale de la boca de Dios. Sí, lo escribieron hombres inspirados por Dios y utilizados por Dios. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. También les recordará y nos recuerda. Por eso tenemos que ir a la palabra, todo lo que ha dicho. Para
consolarnos, para que tengamos vidas piadosas, para edificación de su pueblo, para poder edificar al hermano, para poder el hermano edificarme a mí. Les recordará, nos recuerda. Fíjese que no hay nuevas revelaciones y no hay nuevas verdades, solamente trae a la memoria el Espíritu de Dios lo que Cristo dijo. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque en los tiempos nos habló por su Hijo, por nadie más. Oh no, pastor, pero vino un hermano y me dio consejo en el Señor. Gloria a Dios en el Señor. Seguramente el hermano le habló de la palabra de Dios. Seguramente el hermano le dijo, no hermano, para mirar lo que dice el Señor. Este es un consejo en Dios y Cristo. No algo nuevo que yo tenga que decirle al hermano. Porque ya está escrito. Todo lo que él tuvo que decir. Ya está recordado, escrito. Y hoy nos lo recuerda a nosotros. Cada día, cada momento. Por eso debemos orar al Padre. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios, su Espíritu nos guíe, nos lleve a la verdad. Para cuando estamos confundidos. Para cuando estamos entendiendo mal la palabra. Inclusive usamos la palabra para mis propósitos. Usted sabe que yo puedo usar la palabra de Dios para mis propósitos egoístas. Y que la podemos usar cualquiera de nosotros. Entonces yo me justifico erróneamente en la palabra. Porque dice la palabra, dice esto, pero la palabra no dice eso. La palabra que sí que dice esto para justificarte. Porque estás obrando mal. La palabra dice esto porque el Espíritu de Dios nos quiere llevar a toda la verdad. Para que vivamos bien esa verdad. Cuidado. Donde hay jactancia, donde hay orgullo, aparecen los problemas. Es nuestro custodio el Espíritu Santo también en aquello que oímos. El Espíritu Santo custodia, es nuestro abogado, nuestro protector en aquello que oímos. ¿Qué estamos oyendo? No contristéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Versículo 27, hermanos. Después de esta promesa, el Señor les dice en el versículo 27 de Juan 14: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, ese miedo de cobardía, ese miedo que queda, que nos cristaliza, nos deja así estáticos. Es un contexto que nos está hablando de su partida. Fíjese en el 14:25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero no iba a estar con ellos. Él habla de paz, el Señor habla de paz, de su paz, su posesión, no de la paz, de su paz. No es la paz, es su paz. Que Él nos deja su paz, no la paz. Nos la regala. No, fíjense que no les ofrece nada más que su paz, no le ofrece posesiones, no le ofrece cosas materiales. Solo le regala su paz. Nos regala su paz.
Paz, en el original, es la palabrita eirene. ¿Saben de qué raíz proviene? ¿De qué raíz verbal proviene eirene? Paz. De prosperidad y unión. Por eso la paz es paz con Cristo. La paz que nos da Cristo es unión o reconciliación, o unión y reconciliación con Dios. Esa paz nos da. La paz que vamos a estar siempre seguros en su amor, unidos a Él, en su amor. Y en prosperidad, según su voluntad. Nos va a dar abundantemente, según su voluntad. Él quiere que seamos prósperos, pero en lo que Él quiere, no en lo que nosotros queremos. La paz de Dios es segura a pesar de las circunstancias, hermano. Dolor, persecución, pruebas. Y les digo algo, esa paz, su paz, permanecerá en la hora de nuestra muerte. Y para siempre. Venció la muerte. Esa paz no la perdemos. ¿Qué seguridad tenemos en su paz? En su paz hay seguridad. En otra paz, en la paz de los sistemas filosóficos y religiosos, no hay paz. Dice paz, pero no es real. Esa paz no nos calla, no acalla la conciencia. No quita el pecado, esa paz de las filosofías y las religiones. No quita el pecado. No da vida eterna. No reconcilia nuestro alma con Dios, esa paz que dan cuando no es su paz. Y por último, no se turbe. Ahí en el griego turbar es tarazo con doble S. Y hace referencia al agua cuando está en movimiento, cuando está agitada. ¿Se han puesto al borde del mar? ¿O un borde del río bien agitado? Yo no solo he estado en el borde, he estado nadando en una sudestad muy grande porque yo era guardameta, ¿se acuerdan? Soy, pero ya no ejerzo. Y te digo algo, se mueve mucho. Cuando usted está afuera ve algo embravecido, cuando usted está adentro, 1 kilómetro adentro, se mueve mucho. Está muy agitado. No se agite vuestro corazón. Como ese agua turbulenta, tranquilo. Ni tenga miedo, no tenga cobardía, quédese, actúe, vaya. Yo les doy mi paz, dice el Señor. Vaya mi paz. Con la seguridad de esa paz, Él nos va a abrir camino. ¿Y por qué les dice? Tranquilos. Porque le está dejando su paz. Le está dejando otro abogado de la misma especie y de la misma esencia que Cristo. Les dice que van a tener morando dentro de sí, en los corazones, al Padre y al Hijo, porque vendremos y haremos morada. La Trinidad. Y que esa Trinidad, esa morada, va a estar siempre llena, cubierta por Dios. Nuestra casa. No puede haber lugar para la cobardía. No puede haber lugar
con todo lo que yo les estoy dando. Eso le está diciendo el Señor. Tranquilo, no se agite tu corazón como ese agua embravecida. Tranquilo. ¿Te está costando hoy comprender la palabra de Dios? Pastor, todavía ni me acerqué mucho. No pasa. Pero cuando te acercas, porque te has acercado, yo sé, ¿entendés la palabra de Dios? No entiendo, ¿por qué no? Porque es muy difícil. Bueno, el Espíritu Santo quiere guiarte. El Espíritu Santo quiere recordarte. El Espíritu Santo quiere enseñarte. Está disponible, está dispuesto. ¿Dónde está tu voluntad? Este es el problema. Está queriendo escudriñar la palabra porque el Espíritu está vigente. Quiere enseñarte. Sí, claro, pero si yo pongo voluntad, si yo no quiero conocer más de Cristo, ¿cómo me enseña? ¿Cómo me recuerda? Él te quiere llevar a toda la verdad de la palabra de Dios, hermano. Hermano, ¿estás temiendo? ¿Estás temeroso? ¿Estás agitado en tu corazón? Como ese mar. No hay motivo. Porque la paz de Él, la paz de Cristo está en vos. Él te dejó su paz. Pero te digo algo, si no te acercas, que el Espíritu te enseñe, ¿cómo vas a tener su paz? Si no te acercas para que el Espíritu te recuerde, no te acercas a esa palabra de Dios, a la mente de Cristo, para que el Espíritu te recuerde, ¿cómo vas a tener su paz? Vas a empezar a buscar otra paz que va a caer. Que va a caer. Amén. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu, Dios mío, que has enviado cuando creímos en tu Hijo Jesús. Gracias por amarnos, Padre, porque amamos a tu Hijo. Señor, nos quedamos en tus manos. Queda atesorada en nuestro corazón esta palabra, Señor. Queremos empezar a acercarnos, queremos acercarnos a tu palabra para que nos recuerdes por medio de tu Espíritu, para que nos enseñes por medio de tu Espíritu. Yo te pido que nos guíes a toda esta iglesia, toda esta congregación, Señor, para que podamos, Señor, enfocar nuestra voluntad en conocer tu palabra. Sabemos que nos quieres enseñar, sabemos que tu Espíritu nos quiere guiar. Gracias por tu paz, Padre Santo. Gracias por tu paz que nos dejaste, Señor, que nos regalaste, Padre Santo. Nosotros te volvemos a dar las gracias por tu Hijo Jesús, con ese derramamiento de su sangre perfecta, santa, en esa cruz. Una bendición grande te pido para cada hermano, Señor, de la congregación, tu iglesia, Padre Santo, nosotros. Guíanos, guía cada ministerio. Levanta el templo, Señor. Que recién comienza, Padre Santo. Sabemos que es tu voluntad. Prospéranos según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, bendiciones.